Revelado. La increíble historia de la novia que exponió un escándalo familiar el día de su boda. Sofía corría de un lado a otro, organizando los últimos detalles de su boda en el pequeño pueblo donde había crecido. El sol brillaba intensamente, pero su mente estaba nublada por un hallazgo que había hecho el día anterior. Un viejo álbum de fotos lo había cambiado todo. Aquellas imágenes y cartas revelaban un lado de su padre que nunca había imaginado. Un ser lleno de secretos y traiciones que había manipulado a sus amigos de la infancia. Cada descubrimiento la sacudía con fuerza. La imagen de su papá, el hombre intachable en el que siempre había confiado, se desmoronaba ante sus ojos. Mientras organizaba flores y preparativos, un nudo en su estómago la incapacitaba. ¿Cómo podía dar el sí acepto a Diego sin compartir la verdad que acarreaba su linaje? La tensión acumulada palpitaba en su pecho, y el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. El amor y la familia son lo principal. Sin embargo, ¿cómo podía aceptar ocultaciones en nombre del amor? Sofía sintió que caminaba sobre una cuerda floja, y la pregunta era inevitable. ¿Podría vivir con una mentira? La idea de construir un futuro con Diego sobre los cimientos de engaños la llenaba de desesperación. A medida que los preparativos avanzaban, su sonrisa se tornó cada vez más forzada, y las miradas de los invitados, llenas de expectativas, se convertían en un peso casi insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. El gran día llegó, y el bullicio la rodeaba como un torbellino. Sofía se encontraba en el altar, frente a Diego, la personificación de sus sueños. La música tradicional envolvía el aire, pero su mente continuaba en un mar de confusión. De pronto, el recuerdo de los secretos familiares la golpeó con fuerza. Su corazón latía desbocado. Se dio cuenta de que no podía permitir que el amor se construyera sobre la traición. La forma en que Diego la miraba la llenaba de valor, y la necesidad de ser honesta con él se volvía casi abrumadora. La voz del sacerdote la sacó de sus pensamientos, y en ese instante de decisión, iba a dar un paso hacia lo desconocido. En las pupilas de Diego encontró la esperanza, pero también un desconcierto que la petrificó. El sí quedó atrapado en su garganta, transformándose en un torrente de valentía. Todos esperaban su respuesta. La sala se llenó de murmullos. La opresión en su pecho se hizo más intensa. ¿Podía arriesgarse a exponer toda la verdad en un momento que debía ser de celebración? El peso del pasado no la abandonaba. Las palabras se agolpaban en su mente mientras la mirada de Diego se mantenía fija en ella, buscando respuestas que ella misma aún no conocía. Sofía sintió que el tiempo se detenía. Cada latido era como un grito de verdad esperando salir. La presión aumentaba, y el futuro que parecía asegurado se desvanecía entre sombras. Con cada respiración, la urgencia de desvelar el escándalo la envolvía, y el dilema de proteger su amor o enfrentar la realidad la llevaba al límite. En ese instante crucial,
Sabía que la historia de su vida apenas comenzaba, pero el riesgo que estaba por asumir podría transformar todo para siempre. El murmullo de la sala se transformó en un silencio pesado, donde la incertidumbre flotaba en el aire. Sofía se sentía atrapada entre las miradas curiosas de sus amigos, esos que alguna vez consideró como parte de su familia, y la necesidad apremiante de ser fiel a sí misma. En ese frágil instante, el peso de la traición familiar se convirtió en una carga insostenible. Finalmente, el tiempo se reanudó. Con un giro inesperado, se encontró articulando las palabras que temía pronunciar. «¡No puedo!». El parpadeo de desconcierto en los ojos de Diego le trajo una oleada de angustia, y la sala estalló en un alboroto de murmullos. A esas alturas, su decisión se sintió como una balanza desequilibrada, sus sentimientos ahogados por su pronta revelación. Sofía abandonó el altar, llevándose consigo el eco de su propia voz, resonando en su mente. «No puedo casarme sin ser honesta». La libertad de haber confrontado su verdad borboteaba dentro de ella, aunque la incertidumbre se manifestaba como una sombra que nunca antes había sentido. ¿Cómo se vería su futuro ahora? Antes de salir del templo, se congeló de repente. La imagen de su padre, en las fotos que había revisado una y otra vez, volvía a atormentarla. La manipulación, el engaño, la traición hacia los suyos. Aquel legado la seguía a donde iba, como una brújula rota que prometía dirección pero solo le traía confusión. En sus pensamientos la lucha era feroz y tangible. ¿Cómo lidiar con la verdad que había elegido liberar? Su mundo de certezas ahora era un caos. Mientras caminaba alejándose del bullicio, el teléfono vibró en su bolso. Era un mensaje de su madre, lleno de preocupación. «¿Estás bien, Sofía? Todos están esperando. Esto no puedes hacerlo así». Las palabras se convirtieron en una presión que subía por su garganta. Le debía una explicación a su madre, pero ¿cómo traducir su dolor en palabras? Caminó hacia el parque cercano, donde los recuerdos de infancia la invadieron. Se sentó en un banco, recuperando el aliento mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Reflexionó sobre la valentía que le había costado desenmascarar la verdad. Luego, una pregunta inesperada la golpeó. ¿Y si ese acto de revelación podía convertirse en un catalizador para su crecimiento personal? Decidió tomar control de la situación. Con mano temblorosa pero decidida, comenzó a teclear un mensaje a Diego. Era el momento de aclarar las cosas, de compartir la historia completa. Las huellas de su legado familiar eran profundas, pero no eran el único fragmento de su historia. «Estamos hablando después», envió, antes de mirar hacia el horizonte. Las imágenes de su padre la perseguían, pero también la posibilidad de liberarse de aquel peso comenzaba a florecer. Este era el primer paso hacia la redención. Sin embargo, su mente se llenaba de preguntas. ¿Sería posible reconstruir su vida sin el eco de la traición persiguiéndola? ¿Podría forjar un nuevo camino sin el lastre del pasado? Mientras regresaba a casa, la incertidumbre se instaló como un viejo conocido. Cada decisión que había tomado hasta ahora la había llevado a este punto de no retorno. El camino por delante sería arduo, pero Sofía sentía que por primera vez estaba tomando las riendas de su vida. Y en la brisa de la tarde, una idea empezó a formarse en su mente. Tal vez enfrentarse a su historia podría significar más que solo desenmascarar a su familia. Antes de pisar su umbral, ya estaba planeando su próximo movimiento. La puerta del pasado se cerraba, pero una nueva aventura comenzaba a desplegarse frente a ella. La búsqueda de su verdad,
un viaje hacia su propia identidad. Sin embargo, cada nuevo paso que quería dar despertaba fantasmas aún no enfrentados. Podría desentrañar las capas de su propio ser sin perderse en el camino. La oportunidad de cuidar su esencia estaba ahí, al alcance de su mano, pero sabría que una revelación más estaba a punto de cambiarlo todo. Sofía entró en casa con una mezcla de determinación y desasosiego. La luz del atardecer atravesaba las ventanas, pintando patrones cálidos en el suelo, pero su mente estaba inmersa en una tormenta emocional. Sabía que debía enfrentar a su madre, pero la idea de acomodar sus palabras en el tumulto que la rodeaba le causaba un nudo en el estómago. Se sentó en el sillón, anhelando encontrar claridad. El mensaje a Diego había sido una pequeña victoria, pero el verdadero desafío se presentaba ahora. Su madre entró en la habitación con una mirada que denunció preocupación y desilusión. «Sofía, por favor, ¿puedes explicarme qué ha sucedido?», preguntó con la voz entrecortada. Cuando sus ojos se cruzaron, Sofía sintió la presión de la expectación, como si sus palabras pudieran romper un cristal frágil. «No puedo seguir con esto, mamá. No puedo casarme sin ser sincera. Hay cosas sobre nuestro pasado que necesito resolver». La autoconfianza que había cultivado durante sus momentos en el parque comenzó a fortalecerse, aunque también surgió el miedo al rechazo. Su madre se sentó, visiblemente afectada. «¿De qué hablas? ¿Sabes lo importante que es esta unión para nuestra familia?». Las palabras de su madre resonaron con el eco de sus propios miedos. La traición a un legado familiar, a las expectativas y sueños construidos alrededor de ella. Una chispa de rabia se encendió dentro de Sofía. Pero, ¿a qué costo? Ser feliz a medias. Quiero ser fiel a mí misma, y no a una imagen idealizada de lo que debería ser. Mientras hablaba, encontró una fuerza en su interior que la empujaba a continuar. Era una voz que no había escuchado antes, una Sofía unida por la verdad, que exigía ser escuchada y respetada. En ese momento, su madre pareció vacilar. «Tienes que entender que hay aspectos de nuestra historia que son complejos, Sofía. Temía que este día llegara». La sombra de su padre se cernía sobre ambas, creando un silencio pesado que amenazaba con aplastarlas. «Lo sé, pero estoy dispuesta a enfrentar esos aspectos, por mí. Quiero que reconozcamos el daño que nos han hecho, para que al final podamos sanar». Las palabras fluían, pero cada una intensificaba el peso de la conversación. Sofía sentía que el diálogo no solo era con su madre, sino con el legado opresor que había heredado. La tensión en el aire se volvió palpable. Sofía se dio cuenta de que su fuerza no solo radicaba en su decisión, sino en su disposición a confrontar su pasado y de esa manera construir su futuro. Su voz se convirtió en un susurro firme. «Quiero que juntos podamos encontrar la verdad, sin adornos ni mentiras». Finalmente, su madre la miró con un parpadeo de compasión y nerviosismo. «Si decides seguir este camino, no prometo que será fácil», dijo. Y en ese momento, ambas comprendieron que el viaje hacia la verdad comenzaba ahí, en su hogar. Sofía sintió que el peso se aligeraba un poco. No era solo una lucha interna, era una búsqueda de autenticidad. Sabía que enfrentar el pasado significaba abrir viejas heridas, pero también significaría la posibilidad de curar. La pregunta estaba al frente. ¿Podrían hacerlo juntas? Pero mientras la incertidumbre se mantenía en el aire, un inquietante pensamiento surgió en su mente. ¿Y si el camino hacia la verdad revelara secretos aún más oscuros? Esa noche, mientras la casa permanecía en un silencio tenso, Sofía se dio cuenta de que cada revelación
tendría un costo. Las sombras de su pasado comenzaban a moverse, revelando un laberinto que podría llevarla lejos de donde deseaba estar. Era hora de prepararse para lo que vendría. La primera luz del día entró a raudales por las ventanas, pero para Sofía no era un nuevo amanecer, sino el eco de los retos que aún tenía por delante. Había dado el primer paso hacia una conversación crucial, y aunque había sentido que una carga se desvanecía, lo que había dejado en el aire era apenas el inicio de un camino espinoso. Mientras se sentaba a desayunar, sus pensamientos giraban en torno a la promesa que se habían hecho de enfrentarse juntas a los secretos que habían moldeado sus vidas. Recordaba la reacción de su madre, la mezcla de desconcierto y temor en su mirada, y esto avivó en ella una determinación más fuerte. Comenzó a bosquejar un plan mental. Necesitaba entender el pasado de su familia, pero, más importante aún, debía estar preparada para lo que pudiera descubrir. Decidió que una buena estrategia sería hablar con su madre sobre su infancia, hacer preguntas que durante años habían quedado relegadas a los rincones de su mente. En la tarde, cuando el sol comenzaba a descender, Sofía se armó de valor. «Mamá, ¿podríamos hablar sobre la familia? Los recuerdos de cuando era pequeña no son claros y creo que tengo muchas preguntas», sugirió. Notó un titilar de incomodidad en el rostro de su madre, pero continuó. «Quiero comprender nuestras raíces, lo que nos ha unido y también los secretos que nos han separado». Su madre suspiró. «Sofía, a veces es mejor dejar el pasado en el pasado», dijo, esperando que la conversación terminara ahí. Pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse. La valentía que había comenzado a despertar en ella ahora era un fuego. «No puedo seguir adelante sin entender. Es importante para mí, para nuestro futuro», insistió. Finalmente, la madre cedió. «Está bien, pero recuerda que las historias pueden ser difíciles de escuchar. Hay cosas que no son fáciles de compartir». Sofía asintió, conociendo que cada palabra contada abriría nuevas puertas, pero también podría revelar verdades incómodas. Mientras su madre comenzaba a relatar episodios de su propio pasado, Sofía la escuchaba atentamente. Cada detalle aportaba más matices a la imagen que había construido de su infancia. No obstante, con cada historia, la sensación de incomodidad crecía en su interior. ¿Cuántas verdades habían quedado ocultas? ¿Cuánto más habría que enfrentar? La conversación giró hacia su abuelo, un hombre cuya vida estaba marcada por contradicciones. Él era un hombre fuerte, pero también rígido. La familia se mantuvo unida por temor, confesó su madre. Sofía se dio cuenta de que el pilar de su historia familiar estaba construido sobre una fachada de dignidad y silencio. A medida que los relatos fluían, la determinación de Sofía se intensificaba. Mientras su madre hablaba, su mente trazaba un camino claro. Necesitaba investigar más sobre su abuelo, sobre su legado. Era un viaje que implicaría más que confrontar a su madre. Era un desafío que iba a desenmascarar una historia profunda. ¿Y si busco más información sobre él? Tal vez hablar con los que lo conocieron pueda ayudar, sugirió Sofía, buscando una salida positiva en la acción. La inquietud atravesó la mirada de su madre, reflejando un temor que Sofía reconoció como la resistencia a mirar hacia adelante. «No sé si es una buena idea», dijo su madre rápidamente. «A veces es mejor no remover lo que se ha mantenido así por tanto tiempo». Sofía sintió que este era el punto de inflexión. Era capaz de ver que un conflicto más profundo estaba latente, una lucha entre el deseo de conexión y el temor a la verdad. «Necesito hacerlo»,
No quiero seguir viviendo en la sombra de un pasado del que no tengo control, afirmó Sofía, su voz impregnada de una firmeza que sorprendió incluso a su madre. En ese momento, un nuevo entendimiento pasó entre ambas. Sofía estaba lista para andar un camino que podría llevarla a descubrir no solo secretos familiares, sino también su propia identidad. El laberinto del pasado se extendía ante ella, y ya no había vuelta atrás. ¿Qué más tendría que desenterrar? ¿Cómo afectaría esto sus planes futuros? Mientras su mente giraba en torno a estas preguntas, un nuevo miedo comenzó a crecer en su interior. Sobre todo, un pensamiento se hizo constante. ¿Podría encontrar las respuestas que buscaba? ¿O había algo en su pasado que era mejor dejar en paz? En el silencio que siguió a sus palabras, la tensión aumentó, y el desenlace de su búsqueda se tornó más incierto que nunca. Determinada a abordar los misterios que la rodeaban, Sofía se levantó de la mesa tras el desayuno, un fuego interior impulsándola a actuar. Su resolución se intensificaba mientras navegaba por la casa, ahora rebosante de recuerdos. En las paredes, fotografías enmarcadas sonreían a la cámara, pero detrás de cada rostro había una historia que pedía ser narrada. Era tiempo de desenterrar esas narrativas y descifrar el enigma de su historia familiar, un laberinto oscuro al que decidió adentrarse. Con su ordenador portátil abierto frente a ella, comenzó a investigar sobre el pasado de su abuelo. Recopiló artículos viejos, registros familiares y cualquier documento que pudiera arrojar luz sobre la vida que había habitado. Cada clic en el teclado resonaba como un tambor en su pecho, una mezcla de ansiedad y esperanza recorriéndola. A pesar del temor que había sentido durante la conversación con su madre, en ese instante, el deseo de conocimiento se convirtió en su principal motor. Mientras exploraba, se encontró con el nombre de su abuelo en un periódico antiguo. La noticia revelaba un escándalo en el que había estado involucrado. Un conflicto familiar que había escalado a los tribunales, lleno de traiciones y secretos a voces. Sofía sintió como una ola de confusión y curiosidad la invadía. Su abuelo, a quien había imaginado como un hombre de principios, tenía un pasado lleno de sombras. La mente de Sofía comenzó a formular preguntas. ¿Cómo había llegado a ser así? Su madre sabía de este escándalo. ¿Había alguna conexión entre esas decisiones del pasado y el ambiente tenso en el que creció? Su búsqueda la llevaba a preguntarse si esa era la raíz de los secretos que habían dificultado la comunicación entre ella y su madre. Era en ese instante cuando comprendió que no solo buscaba respuestas del pasado, sino que también se enfrentaba al desafío de redescubrir su propia identidad. La tarde se convirtió en noche, y el brillo de la pantalla iluminaba su rostro, revelando la concentración que se había apoderado de ella. Sofía reunió el coraje para hacer una llamada a tía Carmen, una de las pocas personas que quedaban con recuerdos directos de su abuelo. La idea de hablar con alguien que había estado cerca de esa historia la llenaba de incertidumbre, pero sabía que debía hacerlo. «Hola, tía Carmen, soy Sofía», comenzó, sintiendo el temblor en su voz. «Me gustaría hablar contigo sobre abuelo. Hay cosas que me intrigan y creo que podrías ayudarme a entender». Escuchar la voz de su tía al otro lado, combinada con la seguridad que emanaba su conocimiento, hizo que Sofía se sintiera algo más firme. Carmen comenzó a entrelazar sus recuerdos. Cada anécdota era un hilo en la compleja tela de la historia familiar, y Sofía prestaba atención, absorbiendo cada palabra. Conforme Carmen relataba historias que incluían tanto momentos de alegría
como de desazón, Sofía sintió que cada revelación era un ladrillo que caía de una muralla que había mantenido en pie durante tanto tiempo. Las contradicciones continuaban amontonándose. Como un hombre que había construido su vida sobre la estabilidad, había también sembrado confusión y desesperación. Mientras hablaban, Sofía comprendió que su búsqueda no solo era por comprender la historia de su abuelo, sino también para liberarse de las cadenas invisibles que la ataban a un legado no elegido. Se daba cuenta ahora de que la verdad podría ser más poderosa que el silencio, y que las historias familiares, aunque oscuras, eran la vía hacia su sanación. Al finalizar la llamada, tomó un profundo aliento. La conversación había despertado en ella una mezcla de emociones que desencadenaron una fuerte resolución. Tenía que hablar con su madre nuevamente, no solo para explorar más sobre su abuelo, sino para compartir lo que había aprendido esa noche. Sofía sabía que ese diálogo podría ser el catalizador que cambiara no solo su percepción del pasado, sino también la relación que tenía con su madre. Con esta emoción palpitante en su interior, se preparó mentalmente. La incertidumbre seguía presente, y el eco de sus dudas resonaba en su mente. ¿Sería capaz de desafiar a su madre nuevamente? ¿Estaría lista para confrontar verdades que podían transformar su relación para siempre? Al instante, una nueva preocupación la inundó. Podría terminar descubriendo algo que desearía no haber encontrado jamás. Con el corazón latiendo ferozmente, Sofía se sintió en la antesala de una revelación asombrosa. El camino hacia la verdad no solo prometía confrontar el pasado, sino también, quizás, liberar su futuro. Un nuevo enigma comenzaba a germinar en su ser, uno que estaba dispuesto a desentrañar. Sofía se despertó con una mente bulliciosa. La conversación de la noche anterior había desencadenado en ella una serie de pensamientos vertiginosos, donde las historias entrelazadas de su abuelo y su madre danzaban en una compleja coreografía de revelaciones. La luz del día no era suficiente para disipar la neblina de incertidumbre que la envolvía, pero su determinación llevaba su impulso a nuevas alturas. Mientras se preparaba para el día, su mente se aferraba a la idea de que era hora de un cambio. Tal vez había llegado al punto culminante de su búsqueda, donde no solo se trataría de desenterrar el pasado, sino de forjar un nuevo camino basado en la verdad y la comprensión. Una parte de ella estaba ansiosa, como si las respuestas la estuvieran esperando en algún lugar adyacente a su realidad. Una vez en su oficina, rodeada de documentos y notas, Sofía comenzó a esbozar un plan de acción. Sabía que debía hablar con su madre, pero no quería hacerlo con la misma ansiedad que había sentido en su intento anterior. Esta vez, ella sería la arquitecta de la conversación. Se propuso llegar preparada, armada con información y preguntas que podían desatascar los nudos de resentimiento y confusión que habían caracterizado su relación. Mientras revisaba los documentos que había recopilado sobre su abuelo, una foto trajo un torrente de emociones. Era una imagen de su abuelo en su juventud, sonriendo en un jardín que parecía brillar con luz propia. A medida que la miraba, una chispita de empatía brotó en Sofía. Su abuelo había sido un hombre en sus decisiones, alguien que había buscado lo que creyó era su destino, aunque ello implicara un camino difícil. ¿Y si su madre había tomado decisiones similares? ¿Podría ser que las sombras del pasado que la asustaban también pudieran ser entendidas con compasión? Con cada paso que daba hacia su encuentro, Sofía se dio cuenta
que no sólo se preparaba para desentrañar secretos familiares, sino también para enfrentar sus propios miedos y deseos de aceptación. Su enfoque ya no sería sólo sobre su abuelo, sino sobre las dinámicas familiares que habían limitado su crecimiento personal. La búsqueda de la verdad se transformaba en un acto de valentía, un camino hacia su liberación. Finalmente, necesitaba encontrar el momento adecuado. Tras varias horas de incertidumbre, se sintió lista. Su madre llegó a casa, y justo antes de la cena, con el corazón palpitante, Sofía se sentó frente a ella. La atmósfera era densa, cargada de palabras no pronunciadas y emociones reprimidas. Sus ojos se encontraron, y por un instante el tiempo pareció detenerse. «Sofía, ¿qué sucede?», preguntó su madre, notando el cambio en la expresión de su hija. «Necesitamos hablar. He estado investigando sobre abuelo, y hay cosas que me gustaría que entendieras, cosas que tenemos que abordar juntas para sanar». Las palabras fluyeron de sus labios, cargadas de una resonancia emocional que había en su interior. Ella estaba decidida a abrir las compuertas, a desvelar no sólo su pasado, sino también a ofrecerle a su madre la oportunidad de confrontar sus propias verdades. Pero antes de que pudiera continuar, el rostro de su madre se oscureció. Un conflicto interno comenzaba a delinearse en sus gestos. El miedo reflejado en sus ojos y la tensión que surgió en su postura eran evidentes. Sofía percibía una barrera que se levantaba, y el momento crucial de honestidad estaba a punto de convertirse en un mar de dudas. ¿De verdad estás lista para esto?, su madre inquirió, el eco de su voz revelando su inquietud. Sofía sintió que su corazón latía con fuerza. Ella había dado el primer paso hacia un abismo de revelaciones, y la pregunta pendía en el aire como un desafío. ¿Y si, en su búsqueda de la verdad, se confrontaba con secretos que su madre no estaba dispuesta a compartir? La tensión era palpable, y Sofía enfrentaba el mismo dilema que había atormentado a su abuelo: la carga de la revelación versus la seguridad del silencio. A medida que la conversación se intensificaba, se dio cuenta de que el verdadero viaje apenas comenzaba. La decisión que tomaría en ese momento no sólo podría transformar su relación con su madre, también podría definir su propio destino. ¿Sería capaz de soportar lo que estaba a punto de descubrir? ¿O se vería atrapada en una red de secretos aún más profunda? La respuesta parecía estar al alcance, pero el costo podría ser más alto de lo que imaginaba. Sofía se preparó para la batalla de palabras y emociones que cambiarían su vida para siempre. La revelación de su historia familiar estaba en el horizonte, y sin más tiempo que perder, se sintió lista para atravesar el umbral de lo desconocido. El aire en la habitación estaba cargado de electricidad. Sofía buscaba las palabras adecuadas mientras su madre la miraba con una mezcla de desconfianza y miedo. La decisión de abrir viejas heridas era como acercarse a un precipicio. Podía caer o encontrar algo valioso en el fondo. Sin embargo, no había vuelta atrás. «Lo que descubrí sobre el abuelo cambia todo», continuó Sofía, su voz apenas un susurro, resonando en el silencio. «No solo se trata de su pasado, sino del tuyo también, de nosotros». A cada sílaba, su corazón se aceleraba más, mientras discernía el choque entre su ansia de verdad y el temor que esa verdad pudiera desatar. Su madre apretó los labios, indecisa. Sofía observó cómo los músculos de su rostro se tensaban, revelando la batalla que libraba por dentro. Luego alzó la mirada, como si buscara una respuesta en el fondo de esos ojos que tanto amaba. «Mamá,
Sé que hay cosas que quizás no quieras recordar, pero si queremos sanar, necesitamos ser sinceras. Te prometo que no estoy aquí para juzgarte. Existía una fragilidad palpable en su propuesta, pero también una firmeza que no podía ignorar. Había llegado a un punto de no retorno en su búsqueda personal, y esa búsqueda era ahora una forma de liberación. ¿Y si lo que descubres termina por romper nuestra familia?, replicó su madre, su voz temblando, desnudando el temor detrás de su rechazo. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna. Esa era precisamente la pregunta que había temido escuchar, pero también era el momento de demostrar la fortaleza que había cultivado. No puedo vivir en la sombra de secretos. Si hay algo que nos ha mantenido alejadas, es hora de confrontarlo. Lo hago por nosotras, por el futuro que podemos construir juntas, insistió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su empoderamiento. La expresión de su madre se atenuó, y en su mirada una chispa de revelación empezaba a emerger. Comenzó a sollozar, un sonido desgarrador que alimentó la determinación de Sofía. ¿Acaso su madre también había llevado su propio peso? Tal vez las respuestas que buscaba no solo liberarían a su madre, sino que también la ayudarían a comprender su propio dolor. «Es un camino peligroso, Sofía», murmuró, como si finalmente se estuviera rindiendo a la verdad. «Estoy dispuesta a asumir el riesgo», contestó Sofía, su voz fuerte y decidida. «Quiero entenderte, tanto a ti como a mi abuelo. Quiero conocer la verdad». La insistencia de Sofía inició una pequeña grieta en la coraza de su madre. «Hay cosas que pasaron hace mucho tiempo, cosas que no sé si estoy lista para compartir, pero sé que no puedo seguir ocultándolas». La confesión fue un hilo en su resistencia, un destello de vulnerabilidad que abrió un nuevo camino hacia la posibilidad de conexión. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad. A medida que la conversación se desarrollaba, Sofía sintió que se arriesgaba a perderse en un laberinto de emociones. ¿Qué secretos descubriría? ¿Y si lo que su madre revelara no sólo desbaratara su imagen de la familia, sino que también pusiera en tela de juicio su propia identidad? Su madre puso las manos sobre la mesa, su mirada intensamente fija en Sofía, como si estuviera decidiendo si compartir su carga o mantenerla a toda costa. «Prométeme que no te ofenderás con lo que voy a decir», comenzó ella, y en su tono Sofía detectó el eco de muchas historias no contadas. El corazón de Sofía latía desbocado. Era su oportunidad. «Nunca. Estoy aquí para escucharte». Un instante de silencio se hizo presente antes de que su madre comenzara a hablar. Cada palabra que salía de sus labios parecía abrir una caja de Pandora, un mundo de secretos, anhelos olvidados y decisiones difíciles. Sofía sentía cómo esas revelaciones la acercaban a su madre, pero también la llevaban a un precipicio de incertidumbres que se expandían ante ella. A medida que su madre desata esos secretos, Sofía comprendió que su viaje hacia la verdad no sólo estaba destinado a encontrar respuestas, sino a reconstruir un vínculo roto. Y en ese despliegue emocional, se dio cuenta de que enfrentarse al dolor del pasado era su única vía hacia una futura sanación personal. «Hay cosas que no están en las historias que te contaron», continuó su madre suavemente, y de repente, todo lo que Sofía había deseado conocer estaba a un paso de ser revelado. Era una invitación a un viaje inesperado. Con cada palabra, un nuevo desafío emergía, y Sofía se preparaba para enfrentar lo que jamás había imaginado. Los secretos familiares reverberaban en su mente, invitándola a descubrir
no sólo la verdad de su linaje, sino también la profundidad de sus propias elecciones y deseos. La conversación continuaba, pero ya nada sería igual. La revelación, una vez más, se asomaba en el horizonte, lista para transformar sus vidas irrevocablemente. ¿Podrá Sofía lidiar con la verdad que está a punto de destaparse? La historia de su familia aguardaba respuestas, y el costo de esas respuestas podría ser más doloroso de lo que había previsto. La voz de su madre se cortó, y el aire vibró con un nuevo peso. Sofía se sintió sumida en la inquietante sensación de estar en un terreno inexplorado. Ante la inminente revelación, su mente palpó la complejidad emocional de la situación. ¿Qué tipo de historia cargaba su madre en su interior? A medida que las palabras empezaban a fluir, la verdad parecía deslizarse entre los silencios, como un río que escondía detalles a su paso. Tu abuelo no solo era un hombre, era un enigma, dijo su madre de repente. Su tono se tornó grave, casi como una confesión. Y había un secreto que nunca se atrevió a compartir, algo que cambió el curso de nuestras vidas. Sofía sintió que su respiración se detenía momentáneamente. Tenía la impresión de estar al borde de un abismo emocional. Deseaba abrazar la información, pero el miedo a lo desconocido la paralizaba. Él vivía con una especie de sombra, un arrepentimiento desconocido para ti. Continuó su madre mirando al vacío, como si sus ojos enfocaran un recuerdo distante. Tenía una relación con una mujer antes de casarse con tu abuela. Y no solo eso, su familia nunca aceptó a tu abuela. Siempre la miraron con desdén. Sofía estaba aturdida. Cada palabra de su madre era como un ladrillo que caía, acumulándose en una base ya tambaleante. ¿Quién era su abuelo realmente? La imagen familiar con la que había crecido se desmoronaba alrededor de ella. ¿Por qué nunca me lo dijiste antes? La voz de Sofía resonó con una mezcla de incredulidad y anhelo. Su corazón latía fuerte. Enfrentaba la angustia de haber vivido en una ilusión, la de la familia perfecta. ¿Por qué ocultar esto? ¿Acaso creías que sería mejor así? La mirada de su madre se tornó distante. No era mi historia que contar. Era un pasado que guardé para protegerte. Pero creo que fue un error. Las verdades ocultas siempre encuentran la manera de salir a la luz. Sofía sintió cómo las palabras resonaban en su interior. La protección a veces se convertía en un obstáculo. Había estado buscando respuestas, pero nunca imaginó que la verdad podría herir tanto. Sin embargo, al mismo tiempo, había un poder en este nuevo conocimiento. Era un motor que comenzaba a encenderse dentro de ella, una llamada a la acción que hacía temblar sus cimientos. Al mirar a su madre, Sofía se dio cuenta de que este era el momento de decidir quién quería ser. ¿Sería un espectador pasivo o se convertiría en el agente de su propio destino? Un nuevo dilema surgía. Si su abuelo había ocultado sus errores, ¿qué decisiones tendría que tomar ella para no repetir la historia? Yo quiero entender esto, no solo para saber más sobre él, sino para descubrirme a mí misma, afirmó Sofía con una determinación renovada. La conversación se convertiría en una exploración no solo del pasado de su familia, sino de su identidad y características. Su madre asintió lentamente, reconociendo que el camino hacia la verdad no solo requería valentía, sino que también significaba reconstruir lo que se había perdido. Si quieres conocer la verdad sobre tu abuelo, también tendrás que conocer la voz de la mujer que amó. Tal vez lo que encuentres no sea lo que esperabas. Aquel desafío resonó en su mente. La invitación a la verdad tenía un precio. La incógnita de buscar a esa mujer
y conectar las piezas de su historia comenzaba a tomar forma. Y poco a poco, Sofía sentía cómo la iniciativa se convertía en una fibra esencial de su ser. ¿Y tú? ¿Estás dispuesta a enfrentar lo que venga? La pregunta de su madre flotó entre ambas, una cadena que unía su presente al legado del pasado. «Estoy lista», respondió Sofía, sintiendo un calor crepitante de autoafirmación. Con cada latido, comprendía que este viaje no solo era hacia la verdad familiar, sino una oportunidad para reescribir su propia narrativa. Mientras se preparaba mentalmente para lo que vendría, una inquietud se apoderó de su ser. La búsqueda de la mujer que había puesto en tela de juicio la historia familiar no solo significaba explorar la vida de otra persona, sino que la confrontaría con lo que podría significar para su propia existencia. Era un camino peligroso y fascinante, lleno de sombras, tal como la historia que había comenzado a desentrañar. Al pensar en esta nueva misión, una idea atravesó su mente. El pasado podía ser una maestra implacable, pero también podía permitirle descubrir su verdadera fortaleza. La mañana apenas comenzaba, y el día traía consigo posibilidades infinitas. Lo único que necesitaba era atreverme a avanzar, pero en ese mismo momento, un mensaje en su teléfono sonó, interrumpiendo su meditación. Era una notificación del grupo familiar. Sofía, sin embargo, no podía prever que lo que iba a recibir desataría un nuevo vendaval de emociones. «Estamos organizando una reunión familiar urgente. Es sobre el abuelo». Las palabras resonaron en su mente como un eco ominoso, dejando una sensación de inquietud. ¿Qué nuevo secreto se revelaría ahora? Sofía sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía por un instante. La combinación de la citación familiar y el descubrimiento del pasado de su abuelo parecía anudar de forma implacable cada rincón de su mente. La incertidumbre se asentó en su pecho como una yema de ansiedad, empujándola a enfrentarse a lo que había sido un mundo familiar de apariencias y secretos no revelados. La reunión prometía ser una tormenta emocional. La posibilidad de que la mujer cuya voz había de buscar figurara en la historia de su familia como un elemento crítico le hizo cuestionarse sobre el papel de la memoria y cómo ésta afectaba la construcción de su identidad. Todo lo que había creído, su infancia, sus referencias familiares, se tambaleaba bajo el peso de nuevas revelaciones. Si su abuelo había sido conde las sombras de su vida, ¿qué sombras trascendían a ella, como parte de ese linaje? Con el corazón acelerado, Sofía sintió que cada latido era un drum de decisiones persiguiendo el eco del pasado. Decidió que no sería una mera espectadora en esta reunión. En cambio, adoptaría un papel activo, convirtiéndose en la investigadora de la verdad que su madre había eludido. La imagen de su abuelo, con todos sus matices, empezaba a tomar forma en ella. Era un hombre de decisiones complejas, y su historia quizás contenía lecciones o advertencias para su propia vida. Al llegar a la reunión, cada rostro familiar se sentía como un recordatorio de la historia compartida. Una historia que ahora pareció fragmentarse ante sus ojos. Los murmullos llenaban la sala mientras se acomodaban. Sofía se posó sobre la esquina de la mesa, sintiéndose un poco como la otra, la intrusa cuya búsqueda de verdad podría desafiar la imagen ideal de su familia. La tía Mariana, conocida por sus historias dramáticas, fue la primera en romper la tensión que se había acumulado. «¿Por qué tanto revuelo?», preguntó, articulando sarcasmo, como si cuestionar la valía del legado familiar fuera algo trivial. Sofía sintió cómo la impaciencia,
comenzaba a burbujear dentro de ella. Porque creo que es hora de hablar de lo que realmente sucedió con el abuelo. Sofía interrumpió, y su voz resonó con un tono que exigía atención. Silencio absoluto. Miradas se encontraron, unas sorprendidas, otras desafiante. Nadie parecía dispuesto a ceder el paso a la verdad. Su decisión de ser proactiva en este reto se apareció ante ella como una revelación involuntaria de su carácter. Este era su momento no sólo para descubrir quién era su abuelo, sino para descubrir quién era ella. Un juego de poder se estaba fraguando, y las manos temblorosas tenían que sostenerlo con firmeza. Hay cosas que no se han dicho. Conocer la verdad puede liberar a otros de cadenas que no saben que llevan. Continuó, intentando proyectar la seguridad que su mente requería. No quiero vivir más en la ignorancia de lo que define a nuestra familia. La mirada entre los miembros de la familia parecía fluir como el aire enrarecido. Preguntas, miedos y quizás algo de esperanza se manifestaban en sus rostros. Todo era nuevo para Sofía, el desvelo de secretos ajenos, pero también fue revelador al descubrir su propia resiliencia. Se sentía como una chispa de cambio, un destello que podía iniciar una llama. En ese contexto de tensión, su hermano menor, Pablo, tomó una decisión inesperada. Si la verdad es como dices, entonces haremos bien en descubrir toda la historia. Quizás durante la boda de abuelo no solo se desaprovechó el amor, sino que se dio paso a un escándalo que nadie se atreve a nombrar. El eco de sus palabras invocó a los demás a acuerpar su posición. Sofía sintió que la energía en la sala comenzaba a transformarse. No solo se estaba formando un frente colectivo, estaban abriendo un camino al entendimiento, a explorar su historia sin miedo. Pero la incertidumbre persiste, como una sombra que nunca se desvanece. Al levantarse la pregunta original, ¿cómo se abordaría la figura de la amante oculta? Y más importante, ¿qué impacto tendría esto en su presente? Lo que suponía empezar como una sencilla indagación familiar se había convertido en una confrontación directa con la restante energía del pasado. La línea divisoria entre lo conocido y lo inexplorado estaba en juego. Sofía sintió la necesidad de apuntalarse en este camino lleno de interrogantes. El desafío era claro: enfrentarse a los que eran sus propios espejos. Al cerrarse el año, los ecos de esa reunión aún reverberaban en la mente de Sofía, y una parte de ella sabía que lo que se desencadenaría pronto pondría a prueba la solidez de su propia narrativa. La voz de la mujer, de la que había empezado a conocer sus fragmentos, comenzaba a llenar su cabeza con susurros de advertencias y promesas. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba a fragmentarse. La historia de su abuelo se entrelazaba con sus sueños, en un camino que se tornaría más oscuro y fascinante. Con cada revelación, existía un hilo que se ataba irremediablemente con su esencia. La mente de Sofía chisporroteaba con posibilidades, y en cada uno de esos intervalos, un nuevo aspecto de su ser emergía. Pero la verdad traería liberación o condena. La espera de la respuesta sería infinita. Sofía se encontraba frente a un cruce de caminos que jamás había imaginado. Las horas luego de la reunión familiar habían transcurrido como un susurro en el viento, pero su impacto resonaba como un trueno en su corazón. Cada revelación sobre su abuelo se convirtió en un ladrillo más en el edificio de su nueva identidad. Una construcción que no solo estaba redescubriendo, sino también redefiniendo. Al día siguiente, con una determinación renovada, decidió abordar cada aspecto de su vida hasta ese momento.
¿Era posible que las revelaciones sobre el pasado pudieran liberarla y dar paso a una versión más auténtica de sí misma? En su mente giraban imágenes de su abuelo, de los secretos que había guardado y de las decisiones que había tomado. La idea de que su historia pudiera ser un espejo en el que reflejaba sus propios temores y aspiraciones la acechaba como una sombra. Consciente de que el verdadero desafío no sería sólo desenterrar el pasado, sino también confrontar sus propios miedos, se armó de valor. Decidió que el siguiente paso debía ser una reunión con Diego. Habían pasado días desde su no matrimonio, y aunque cada instante se había sentido como un eco de la traición, ya no podía permanecer en una zona de confort debilitante. Era momento de ser honesta no solo con él, sino también consigo misma. La atmósfera en medio de su conversación era tensa. El peso de las emociones no expresadas colgaba sobre ellos como una nube oscura. Sofía comenzó con palabras entrecortadas, pero a medida que compartía sus descubrimientos familiares, su voz se intensificaba. Habló de su abuelo, de la mujer que había amado y del dolor que había acarreado en su familia por generaciones. Mientras hablaba, sus propios secretos se desvanecían, dejando al descubierto la vulnerabilidad que había estado ocultando. Diego, el pasado no solo me ha perseguido, sino que ha definido cada palabra y cada acto que he realizado. Necesito que entiendas que esto no es solo sobre mí. Es sobre aprender a vivir sin las cadenas de la mentira. Expresó con una firmeza que la sorprendió a sí misma. Diego escuchó atentamente. La comprensión se reflejaba en sus ojos, y lentamente la distancia que se había creado comenzó a disolverse. Sofía, nunca pensé que me hablaras de esto. Eres increíblemente valiente por querer enfrentarte a la verdad, contestó, y en sus palabras Sofía encontró un lugar de apoyo que la alentaba a seguir. El camino hacia la reconciliación implicaba abrir espacios de diálogo que antes habían sido cerrados. Ella entendió que no podía abrir puertas sin estar dispuesta a entrar en las habitaciones de su propia vida. Era un paso hacia la autoaceptación que la liberaría de las sombras de su pasado. Con el pasar de los días, se dedicó a investigar más sobre su abuelo, también a buscar a la mujer que había amado, esa figura que había desencadenado tanto caos. Sofía se dio cuenta de que cada paso que daba hacia el descubrimiento también era un paso hacia el perdón. No solo perdonaba a su abuelo por sus elecciones, sino que también aprendía a perdonarse a sí misma por las inseguridades que había arrastrado consigo. Finalmente, después de semanas de investigación, logró encontrar a Luz, la mujer del pasado. El encuentro no fue fácil. Cargaba un miedo que parecía pararse entre ellas, pero también una curiosidad intensa sobre la vida de su abuelo, y por ende, sobre la suya. Vine a buscar respuestas, no solo sobre él, sino sobre mí, le dijo con dulzura y determinación. La conversación fluyó con sorpresas inesperadas. Luz compartió historias que eran fragmentos perdidos de la historia familiar, piezas de un rompecabezas que había sido marginado por el miedo. Sofía se sintió iluminada cuando entendió que todas las decisiones pasadas involucraban dolor, pero también enseñanzas. La vida de su abuelo no solo había sido un camino de errores, sino también de amor y sacrificio. Al concluir ese día, Sofía entendió que su viaje hacia la verdad no solo había afectado a los hombres y mujeres del pasado, sino que también había regenerado su relación con Diego, acercándose a él con una confianza que nunca había sentido antes. La reconciliación era el inicio uniendo piezas dispersas, y la liberación era su recompensa.
Con cada paso firme que daba, la lucha con los fantasmas familiares dejaba de ser una carga. Se convertía en un recordatorio de su propia fortaleza. En cada rayo de luz que entraba por la ventana, Sofía veía la posibilidad de un futuro construido sobre la verdad y el amor sincero. Por primera vez en mucho tiempo, ella se miró al espejo y reconoció no solo a una mujer con un pasado complicado, sino a una guerrera que había conquistado sus miedos. Sofía había forjado su propia identidad, no como una sombra de su padre o de su abuelo, sino como una mujer de verdad, capaz de amar libremente e integrarse con su historia sin miedo. Y así, una transformación extendió sus alas, reescribiendo no solo su vida, sino también el legado de su familia. Esa noche, Sofía cerró con llave el pasado, agradecida por lo aprendido. El futuro era ahora un lienzo en blanco, y estaba lista para pintar con los colores de la autenticidad. Fue un cierre que no solo la liberó, sino que la preparó para volar alto en un cielo sin sombras. Ahora, ¿quieres seguir acompañándonos en este viaje de descubrimiento y superación personal? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final radical. Y comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.